Bueno, chicos, les estaba diciendo pues que hoy vamos a ver leyes de logaritmos, ¿verdad? Esta primera parte del video, pues vamos a dividir este video en dos partes. Una para definir qué es un logaritmo, ¿verdad? Y luego vamos a ver otro donde vamos a aplicar estas leyes para hacer simplificaciones de expresiones que contengan logaritmos, por supuesto, ¿no? Primero, pues vamos a definir que un logaritmo con base a de x a la expresión de la forma y igual a, ¿verdad? Se lee así, y igual a logaritmo de base a de el número de x, si y solo si x es igual a elevado a la y. Entonces aquí podemos ver que hay una relación entre el logaritmo y un exponencial, o que es lo mismo y que vamos a ver más adelante, entre una función exponencial y una función logarítmica. Para todo x positivo, noten que los logaritmos solo aceptan números positivos, al menos en números reales. Ya les digo que en números complejos, pues sí aceptan números negativos, ¿no? Pero bueno, el espíritu de esta clase no es ese. Y y es un número real. A la base a, la base a va a ser un número real, positivo, pero distinto de 1. O sea que lo podemos definir así, ¿verdad? Que a es positivo, pero a es distinto de 1. O sea que la base de los logaritmos, ¿verdad? A lo que nosotros le llamamos base, va a ser un número positivo excepto el 1. ¿Ok? Cuando hablamos del sí y solo sí, pues estamos diciendo que esto es cierto, sí, esto es cierto. Y esto es cierto, sí, esto es cierto. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues vamos a desarrollar estos ejercicios que se nos plantean a continuación. Solución. Cambiar la forma exponencial a la forma exponencial cada expresión. Noten que en este ejemplo, a es 8 y x es 1 sobre 64. Entonces, en su forma exponencial, esto va a ser igual a x 1 sobre 64 es igual a es 8, elevado a la y. Y ya, eso es todo. Lo que hemos hecho aquí, lo único que hemos hecho es definirlo, ¿verdad? En su forma exponencial. Tenemos una forma logarítmica y la podemos expresar en su forma exponencial. ¿Qué les parece, muchachos? Hombre, está sencillo. Súper sencillo, ¿no? Lo pueden ver desde la definición. Ok, en el siguiente podemos ver que A es 6, que X es 216 y que Y es 3. Entonces vamos a comprobar si es cierto esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, esto es cierto, sí y solo sí. X 216 es igual a, que es 6, elevado a la Y, que es 3. Y si ustedes ven, 6 elevado a la 3, en efecto es 216. ¿Verdad, chicos? Y esto ustedes lo pueden comprobar en su calculadora. ¿Lo pudieron comprobar? Muchachos. Sí, eso es 216. Ok, muy bien. En el siguiente ejemplo, vemos que A, vamos a ver, aquí me equivoqué. Es que le puse este color un poco chillante, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces. Espérenme. Ok, es el grosor del lápiz. A es E, ¿no es cierto? X es E a la menos 2 y Y es menos 2. Entonces podemos ver que esto es cierto, sí y solo sí, sí y solo sí.
A ver, esto es cierto si x, que es e a la menos 2, es igual a, que es e, elevado a la y, que es menos 2. Y en efecto, ya está. Ven, su forma exponencial es esa. A ver, ¿están de acuerdo? Y como ven, estas son igualdades, ¿no? Estas son igualdades. Entonces, ven que podemos pasar de una forma logarítmica a una forma exponencial. Noten que en todos los casos, a siempre es un número positivo y distinto de 1. Bien, pero ¿qué pasa entonces si tenemos una forma exponencial y la queremos pasar a una forma logarítmica? Bueno, no pasa nada, es un sí y solo sí. Entonces vean que aquí podemos ver que tenemos la forma que andamos buscando, ¿no? Noten que la forma exponencial es x igual a elevado a la y. X, aquí la forma que tenemos es x igual a elevado a la y. Y esto es cierto si y solo si y es igual al logaritmo de base a de x. Entonces, podemos ver que en su forma exponencial, ¿quién sería en este ejemplo, chicos? ¿Quién sería x? ¿Quién sería x? A ver. 5 elevado a la raíz de 3. A ver, x sería 5. X sería a, perdón. ¿No es cierto? Sí, está volteado. A sería 5. Y y sería raíz de 3, ¿verdad? Sí, Entonces, esto es cierto sí y solo sí. Raíz de 3, que es y, es igual al logaritmo de la base a, que es 5, ¿cierto? ¿De quién? De x. ¿Y x quién es, chicos? Es a. ¿Sí o no? sí. A ver qué dicen, muchachos. Los demás qué dicen. Sí, ¿verdad? Bueno, en el siguiente ejemplo, podemos ver que estas formas son formas exponenciales. Vean, esta forma es la forma x, ¿verdad? Igual, o mejor dicho, miren, si ustedes lo quieren ver desde otra forma, solo hay que reacomodarlo, ¿eh? Pueden ponerlo así. Raíz de 32 es igual a x elevado a la 5, ¿verdad? Noten que esta forma es la forma x igual a elevado a la y. ¿Quién es x, chicos? Pueden ver, pueden identificar quién es x. ¿Quién es Raíz de x? 32. ¿Ah? Raíz de 32. Correcto, x es raíz de 32, solo es de reacomodarlo, ¿no? ¿Quién es a? X. A es x, ¿no? ¿Y quién es y? 5. 5. Entonces, esto es cierto, sí y solo sí, ¿verdad? Y es 5, igual al logaritmo de base a, es decir, de la base x, la base a es x, ¿de quién? De raíz de 32. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Bueno, sí, en el siguiente ejemplo, igual solo hay que hacer hay que reacomodarlo, ¿no? 32 es igual a 1/4 elevado a la x. Entonces, esto es cierto, sí y solo sí. Noten otra vez. ¿Quién es y? X, ¿verdad que x es y, chicos? Y es 32. No, es una forma exponencial. Recuerden que su forma exponencial es x igual a elevado a la y.
32 es Y, ¿verdad, Luis? Bueno, sí, 32 es X. Vean, noten, ¿no? X es 32. A es un cuarto y Y es X. ¿Lo ven? Ah, sí, 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 sí. O sea, X es 32. A es un cuarto y Y es X. Entonces, por eso es que lo pongo así, ¿va? X es igual a ¿quién? Bueno, X es igual al logaritmo de base A. ¿Quién es A? Un cuarto. ¿De quién? De X, que es 32. A ver, ¿se entiende, jóvenes? Sí, ya, ya, ya. Es que me confundí porque como puso X ahí, pero es que es el exponente. Sí. Bueno, 4 en este caso es 2 elevado a la X, ¿verdad? Vean, 4 es igual a 2 elevado a la X. Recuerden que esto que está aquí, ¿verdad? Es la forma X igual a A elevado a la Y. Pueden identificar que X es 4, muy bien. Pueden identificar que A es 2. Y pueden identificar que Y es X. Entonces, esto es cierto. Sí y solo sí. Esto es cierto, sí y solo sí. X es 4. Perdón, vamos a ver. Y es X, ¿verdad? Ahí sería X, sí. Sí, X, sí. Y es X. Y es X por el logaritmo de la base A. ¿Quién es A? 2 2. ¿De quién? de 4. De 4. De 4. Y fíjense que hay una regla, ¿verdad? Aquí voy a aprovechar a usar una regla que nos dice que el logaritmo de una base A determinada, de un número elevado a un exponente, esto va a ser igual a R por el logaritmo de la base A del número U. Pero identifiquen ustedes que esto es el logaritmo de la base 2 de 4, pero 4 es un exponente, 2 a la 2. Entonces este exponente yo lo puedo bajar, 2, por el logaritmo de base 2 de 2. Y resulta que hay otra regla, ¿verdad? Hay otra ley de exponente que nos dice que el logaritmo de base A de un número A es igual a 1. Entonces el logaritmo de base 2 de base 2, perdón, de la base 2 de 2, ¿a qué sería igual, chicos? A 1, ¿verdad? Y 2 por 1 es 2. Claramente, como X es 2, podemos ver que lo pudiéramos sustituir aquí. Y ustedes saben que 2 a la 2 es 4. Entonces el valor de X es 4 para que eso se cumpla. En este último ejercicio he aplicado una ley de exponentes, que es lo que vamos a, que vamos a copiar a continuación, y vamos a ver que hay expresiones que las podemos expandir o las podemos unir en un solo logaritmo dependiendo de lo que se les pida. Vamos a ello entonces. Bueno, para este caso, estas propiedades, muchachos, es muy importante que ustedes las sepan, ¿verdad? Primero, pues el logaritmo de base A del número 1, recuerden que X puede ser un número positivo, entonces si X es 1, para toda base del logaritmo, el logaritmo de 1 siempre va a ser 0. ¿Ok? Número 2, el logaritmo de base A de un número A, recuerden que A es un número que debe ser positivo, pero diferente de 1, pues en estos casos siempre va a ser 1. En el caso del ejercicio anterior, pues lo aplicamos ahí, ¿no? El logaritmo de base 2 de 2 es 1, por eso nos daba 2, ¿no? Y habíamos comprobado que en efecto X debería de valer 2 para que se cumpliera que 2 a la 2 es 4. Número 3, el logaritmo de base A de A elevado a la X es X. Esto es producto en realidad de la última regla. Número 4, A elevado a un logaritmo de la misma base de un número X
es igual a X. Número 5, una de las propiedades más conocidas. El logaritmo de base A de X por Y, de la multiplicación de X por Y, va a ser igual al logaritmo de base A de X más el logaritmo de base A de Y. Número 6. El logaritmo de base A de X entre Y, siempre y cuando Y sea diferente de 0, esto va a ser igual al logaritmo de base A de X menos el logaritmo de base A de Y. Y por último, el logaritmo de base A de X elevado a la N, donde N es un exponente. Vean que el exponente lo podemos bajar y lo podemos escribir de esta forma. Ok. En estos casos vamos a aplicar el logaritmo a la inversa. Fíjense bien en este par de ejemplos. ¿Por qué? Porque vamos a llevar de esto, es decir, de una forma como esta, extendida, a una forma más compacta. Ln significa logaritmo natural. Ok, voy a explicar esto porque esto es muy importante. Logaritmo natural, así se le llama, logaritmo natural. ¿Qué base será? ¿Qué base tiene el logaritmo natural? Bueno, el logaritmo natural de x, de un número x, es igual a un logaritmo de base e de x. De base e de x. Donde e es el número exponencial que es aproximadamente 2.7118. ¿Ok? Aproximadamente ese es un número, ¿no? Y es un número muy importante. Es un número muy importante en las ciencias, ¿ok? El número exponencial o que también le podemos llamar el número de Euler, ¿verdad? Bueno, o también se le llama, es muy importante, por ejemplo, ¿saben dónde, chicos? Cuando se dan tasas de interés, ¿verdad? En matemáticas financieras es muy importante. Entonces a este número se le llama número de Euler. Bueno, se le llamaba número de Euler en la Europa occidental, ¿verdad? Este número es el 2.7182 aproximadamente. Entonces les digo, a esto se le llama número de Euler o número de Napier. En Inglaterra le llamaban número de Napier. Entonces es igual, ¿verdad? Logaritmo natural, repito, es el logaritmo de base e de x. Bueno, vean que para resolver esto y para expresarlo como un solo logaritmo, yo puedo primero pues tomar esto, ¿no? Y vean que puedo usar la regla número 6. ¿Ok? Puedo usar la regla número 6 y escribirlo así, como logaritmo natural de x entre 3, x menos 3 entre x. ¿Verdad, chicos? Y el otro simplemente lo copio. Más logaritmo natural de 5x menos 2. ¿Sí o no, muchachos? Miren, he aplicado la regla número 6. ¿Verdad? Que tengo esto, tengo una resta y entonces yo lo puedo escribir como el logaritmo de la división de estos dos números, de estas dos expresiones, x menos 3 entre x. Ahora, vean que aquí puedo aplicar la regla número 5. Vamos a aplicar la regla número 5 porque tengo la suma de dos logaritmos diferentes. Entonces esto lo puedo expresar como el logaritmo de un producto. Así que esto se puede escribir como el logaritmo natural ¿de quién? Bueno, de x menos 3 por 5x menos 2 dividido entre x. Aquí la única condición es que x debe ser distinto de 0. ¿Por qué, muchachos? Porque no se puede dividir entre 0. Es correcto. Y además, para garantizar esto, x también debe ser diferente. Bueno, es más, con esta condición es suficiente. Con que x sea mayor que 3. Ahí lo podemos poner. Que x sea mayor que 3 y asunto arreglado. Ok, abajo, vean. En el último ejemplo, y con esto vamos a terminar.
En la base del logaritmo, ¿verdad? La base del logaritmo es 2. Ya habíamos hecho un ejercicio con la base del logaritmo. Entonces aquí yo tengo 3. Vean que aquí puedo aplicar esta propiedad. La propiedad número 7. N por el logaritmo de base A de X lo puedo expresar como el logaritmo de base A de X a la N. Entonces lo vamos a escribir así. Igual a logaritmo de base 2 de X más 1 elevado a la 3. Más el logaritmo de base 2 de 5X. Menos el logaritmo de base 2 de X más 4 elevado a la 1/3. También vean que estoy aplicando aquí la propiedad número 7. Así que hemos aplicado la propiedad número 7 en este término y en este otro término. Ahora vamos a aplicar la propiedad número 5 con estos dos términos que tengo acá. Bueno, vamos a hacerlo, pues. Entonces, esto es igual al logaritmo de base 2 de, abrimos paréntesis, de X más 1 elevado a la 3 por 5X. Menos logaritmo de base 2 de X más 4. Miren que esto yo lo puedo expresar así, en realidad X más 4 lo podemos expresar como la raíz cúbica, fíjense bien, porque X más 4 la 1/3, sabemos que es la raíz cúbica de X más 4. Ok, y ahora, como yo lo quiero expresar en un solo logaritmo, ¿qué propiedad debo usar, chicos? La sexta. La sexta, ¿no? De nuevo. Entonces esto es logaritmo de base 2 ¿de quién? Bueno, abrimos paréntesis. De 5X por X más 1 elevado a la 3 dividido entre raíz cúbica de X más 4. Y ya está. Eso es todo. Bueno, en resumen, hemos visto qué es un logaritmo, cuál es su relación con las funciones exponenciales, ¿verdad? Y hemos pasado de tener una forma exponencial a una forma logarítmica, o una forma logarítmica a una forma exponencial. Y también pues hemos conocido las propiedades que tienen los logaritmos, que es muy importante. Bueno, nos vamos a quedar aquí, jóvenes.